sin decir a barrer, ir a hacer una limpieza de nuestra ciudad. Los venezolanos, fuera, venezolanos. En este video quedó registrado el momento en el que un inmigrante venezolano le propina varias puñaladas a su expareja, una joven embarazada, luego de mantenerla como rehén durante varias horas. Finalmente, el victimario cumplió su amenaza, apuñaló a Diana Carolina. Ella fue trasladada al Hospital San Vicente de Paúl de la capital de Imbabura, donde solo confirmaron su muerte. Lo que sí me parece peligroso en Ecuador y en cualquier otra parte del mundo es que un delito justifique o sea causa de otras conductas igualmente ilegales e incluso delictivas. Eso es lo que no puede ser. Muchos de los medios de comunicación que estuvieron en la cobertura realizaron eso, una cobertura de un hecho que se generaba en ese instante, pero el tema de transmitir una situación sin ningún contexto, sin ninguna contextualización, pues creo que lesionó el principio comunicacional. Una como mujer no se puede salir tranquila y sola a la calle porque desde un mal piropo la violencia inicia. Estos casos de femicidio, y no solo los casos de femicidio, en sí, la mayoría de infracciones, contravenciones o delitos se pueden ampliamente prevenir con la educación de la sociedad, con la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Bajo el cielo de una ciudad tranquila y apacible, se desató el hecho más devastador que quedará en la memoria de los ibarreños, donde un hombre asesinó sin piedad a una mujer que se encontraba aprisionada bajo sus brazos. Ibarra fue el epicentro de una conmoción social que marcó un punto de inflexión en la continuidad del país. El manejo mediático en este caso ha sido importante, porque lo que se debe resaltar en el femicidio es lo que gira alrededor de la figura delictiva, que es el asesinato de una mujer, y en este caso una mujer embarazada, ¿okay? con otra vida, en manos de un sujeto desequilibrado que ejerce violencia sobre ella, incluso en este caso públicamente, donde lo menos relevante es la nacionalidad del sujeto, o su raza, o su credo. O sea, depende del manejo que se haga. Imagínese usted que hubiese sido, por ejemplo, un musulmán en Israel, ¿ok? O a la inversa, un judío en países con tradición antisemita. Eso no es lo relevante dentro del delito. Lo que nos debe llamar la atención es qué está generando la sociedad para albergar dentro de ella sujetos que digamos que agredan a las mujeres desde distintos puntos de vista. Por supuesto, la respuesta en ese sentido me pareció una respuesta no ajustada a derecho. Cuando se fomentan esas situaciones anárquicas, se pueden lesionar muchas personas que además son inocentes, que no tienen nada que ver. Creo que se afectó patrimonio, bienes materiales, sin incluso, digamos, la parte emocional, la parte psicológica de niños que también fueron perseguidos con sus padres, etc. Y creo que eso es reprochable y condenable aquí y en cualquier otra parte. Yo pienso que lo que sucedió el pasado 19 de enero es una actitud aberrante de ciudadanos y de medios de comunicación principalmente. Vamos a separar lo que estuvo dentro del concepto legal. Eso tendrá que investigarse, si la policía cumplió o no cumplió su tarea de acorde a la legalidad. Si los ciudadanos igualmente hicieron lo posible por solucionar un tema o se desbordó ese apasionamiento en contra de ciudadanos extranjeros, generando xenofobia, pero principalmente el comportamiento de abordaje mediático
de los diferentes medios de comunicación, que no, muchos dicen que se transmitió como partido de fútbol el asesinato de una mujer. Yo diría que asistimos a una especie de programa pornográfico, si es que cabe el término, en donde se abusó de todo. Los últimos hechos fueron dolorosos, pero sobre todo creo que dejó un gran mensaje, no solamente a Ibarra, porque eso fue como un polvorín. La gente enardeció y mostró la peor parte como sociedad que tenemos. Mostró una Ibarra misógina, mostró una Ibarra xenófoba. La ciudad cometió el delito más atroz que se puede desencadenar, el lado más macabro de la humanidad. La ciudad blanca se tiñó de rojo por las lágrimas que derramaron nuestros hermanos venezolanos, que corrían de un infierno que creó una sociedad sin escrúpulos. Hubo fuego, lágrimas, insultos y desesperación. Nadie reconocía a nadie. Algo había cambiado. Era algo que sí se puede explicar, pero que resulta difícil de creer. Previamente a los actos del 20 de enero ya existía una animadversión contra lo que sería la gente que venía de Venezuela, contra los migrantes venezolanos. Ya se iba construyendo justamente lo que se podría denominar un sujeto migrante, que de una otra manera las personas ya tenían ciertos comentarios. Obviamente todo esto generado en base a estereotipos que no tienen nada que ver con la historia particular de cada una de las personas que llegaron. Como se sabe, en este momento Venezuela tiene una serie de problemas y también tiene una crisis político-económica que obviamente ha obligado a esta gente a salir. Y por otro lado, los ecuatorianos y en específico la gente de Imbabura y más en específico los ibarreños no han tenido, digamos, la suficiente capacidad de entender el fenómeno. O sea, se sabe que han pasado alrededor de 2 millones de migrantes han transitado justamente por esta tierra y obviamente las personas no tienen, yo pienso, obviamente no todo el mundo es estudiado, no todo el mundo tiene las suficientes categorías para entender este problema. Obviamente se sintió amenazada. Fue, digamos, una reacción dada por el miedo. Como comunicador uno tiene una ética y un manejo responsable de la información, pero como ciudadano también tiene la responsabilidad de saber qué tipo de información consume y lamentablemente toda la información que se muestra ahora en los medios tiende a tener un foco de violencia bastante marcado. Creo que hay algunos aspectos que sí se deberían mejorar en cuanto a no establecer un espacio de conmoción social. Es responsabilidad de los medios informar, pero no alterar o contribuir a que se alteren esas emociones. Y muchísimo menos se puede difundir estos actos violentos porque lo que hacen es mostrar una imagen al mundo. Como pudimos ver en CNN, Ibarra en Ecuador se visualizó como una ciudad, la ciudad más violenta del Ecuador, y creo que eso nos perjudica desde todas las aristas y esto es una base para establecer o recordar cuáles son las pautas con las que debemos manejar la información. El tema de redes sociales lo maneja un ciudadano sin mayor criterio y bajo esa circunstancia la distorsión genera lo que generó, una total reacción equivocada con respecto a la esencia del hecho. ¿Cuál era la esencia del hecho? Una acción que denota que todavía hay una problemática social en nuestra comunidad que es el tema de la violencia de género. Cómo el machismo referenciado de manera inadecuada todavía genera que más mujeres sigan muriendo por su condición de mujer. Pero claro, cuando se cuenta una realidad totalmente segmentada, donde se genera etiquetas de nacionalidad como el causante de, pues terminó distorsionando esa situación. La sociedad ibarreña murió aquel domingo al tratar de tomar la supuesta justicia en sus manos. Con piedras y la ira en punto de ebullición, un germen de indignación y xenofobia invadió las calles. Yo con mucho orgullo me ponía mi gorra con la B de Venezuela o alguna franela que me identificaba con Venezuela y por la primera semana por lo menos evité ponérmela, ¿no? Aunque
difícilmente me vayan a confundir con alguien de aquí de Ibarra por mi fenotipo, pero de todos modos evitaba, como decir, no caer en provocaciones, pues. Teníamos por supuesto miedo, teníamos también muchísima tristeza, mucha impotencia. A uno lo que le provocaba era realmente tener un lugar donde ir, porque es que en Venezuela no es un espacio ahorita para vivir para ninguno, ni siquiera para sus nacionales. Yo lo que hubiera querido era tener un avión y meter a mi familia e irme enseguida, o sea. Que al momento que paro el taxi, el señor del taxi me dijo que me largue a mi país, que yo qué hago acá, que vengo a hacer daño y cosas así, cuando creo que para mí eso está mal al momento de no saber reconocer a un compatriota tuyo, a una persona que es de tu ciudad. Y debemos unirnos para poder sacar a tu ciudad adelante, más no discriminar. Estamos tratando de fomentar la comunicación, el diálogo, creo que todo problema se soluciona a través del diálogo. Evitar que se replique lo que pasó en la ciudad de Ibarra, el tema de un día después de lo que pasó el tema de femicidio, la gente que dijo salgamos a hacer una limpieza de extranjeros. Y eso se está tratando de replicar en ciudades como Quito, que dicen, no, pues hagamos lo que pasó en Ibarra. Y eso no está bien, o sea, tomar cosas malas para hacerlas no está bien. Lo que nosotros tratamos de que se logre hacer es lo que nosotros como colectivo, tratando de concientizar a la ciudadanía, eso se replica en otras ciudades del país también. No se trata de dejar todo el trabajo a unos pocos, y mucho menos es cuestión de ser más feroces que los victimarios. Se trata de que, en nombre del sencillo y universal sentido de humanidad, derecho y dignidad, las mujeres dejen de contar a las que son obligadas a humillarse o a dejar este mundo, a las víctimas de la irracionalidad. Cada 72 horas las mujeres en el Ecuador estamos muriendo en manos de un hombre por la condición de ser mujer. Cada día las mujeres en la calle no podemos salir tranquilas sin que sintamos las miradas acosadoras de los hombres, por ejemplo, porque todavía nos están dando el espacio únicamente del cuidado a las mujeres, porque todavía nos están cuestionando y quieren decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, ¿qué nos motiva? Básicamente el amor a una sociedad justa, a otra sociedad es posible. Nos motiva el hecho de querer vivir en equidad, es decir, hombres y mujeres en igual forma, en igual condiciones de derechos, en igualdad de libertades. Tenemos que considerar que es un problema de fondo, la educación que nosotros como ciudadanos tenemos. Podemos ser de cualquier país, pero más allá de eso es la educación que nosotros tenemos. Por ejemplo, por decirles algo, 6 de cada 10 mujeres han sufrido de algún tipo de violencia y esta violencia no necesariamente ha sido producto del origen de una u otra nacionalidad, sino es un tema más bien de la formación de las personas, de sus actitudes, de sus acciones. Yo creo que estamos viviendo un momento difícil y de descomposición social. Es evidente, no porque sea criterio nada más de este defensor, de esta persona, sino porque es evidente. Pero ¿cómo rescatar de alguna manera? Pues el equilibrio viene en las escuelas, viene en los colegios, viene en las universidades. El seguir trabajando en valores, el seguir reforzando temas como por ejemplo el de la no violencia contra la mujer, romper paradigmas de comportamiento. Lo primero que yo digo en todos los lados es que no se debe callar. Y todos los casos de violencia intrafamiliar son un potencial término de femicidio, todos sin excepción alguna. Todas las actividades de violencia intrafamiliar es un círculo, el cual no se cierra fácilmente. Sin la voluntad de las personas no se cierra y sigue dando la vuelta. Porque luego de las agresiones viene la reconciliación, viene el arrepentimiento y nuevamente vienen las agresiones. Entonces este círculo de la violencia hay que saberlo tratar. En una sociedad machista en la que nos encontramos, tenemos que saber bien definir cuál es el ciclo de la violencia y en qué parte de él nos encontramos, porque todos nos hemos visto de alguna manera envueltos en este círculo alguna vez.
Socialmente también tendríamos que trabajar primero con una socialización de los derechos que tienen estas mujeres, abrir más campos dentro del Consejo de la Judicatura, pese a que tenemos la sala de primer acogimiento, las unidades de violencia intrafamiliar, y trabajar también este tema desde la parte educacional en lo que es niños. Es decir, yo pensaría incluir otra vez la materia de valores, la misma que estaba en discusión o en aprobación, para implementar esta materia en la malla curricular y asimismo en casa trabajar con los pequeños y obviamente dando el ejemplo como padres. Recordemos que una madre es la que va a permitir cuando el niño o la niña crezca, va a ejercer el rol de cómo él se va a comportar. Si es una madre que recibió golpes en la relación sentimental con el papá del niño, el niño va a creer que es normal golpear a su pareja, y si es que es una niña la que hablamos, la niña va a tolerar estos tratos porque la madre los hizo. Entonces también viene desde una educación desde casa. Todos tenemos una deuda pendiente. El Estado, la ley, los administradores de justicia, los hombres y mujeres de la sociedad, los hijos, los estudiantes y profesionales. Señor, señora, no sea indiferente. Se mata a las mujeres en la cara de la gente. ¿Qué ocurre cuando alguien muere? No solo frente a un grupo de ciudadanos, sino frente a celulares o cámaras. ¿Qué pasa cuando detrás de una pantalla hay niños o adolescentes mirando un crimen en vivo? ¿Serán indolentes y normalizarán estos actos?